Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Y en este ¿qué le digo? Es un poco el preguntarnos y el repreguntarnos. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Primero, ¿qué pasa con lo que pasa? Y el análisis de esta situación en torno a lo que nos preguntamos y nos repreguntamos. ¿Y qué nos decimos y cómo nos tratamos a nosotros mismos? También nos da el punto de vista de cómo decimos y tratamos a un otro. Por consiguiente es ¿qué le digo a uno mismo? Y en relación a ese ¿qué le digo a uno? ¿Qué le digo al otro? ¿Cómo me trato y cómo trato? Y de esa manera analizamos la actualidad. Y analizamos la actualidad desde ese punto de vista. Desde un punto de vista introspectivo y de empatía. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo cultura de radio, porque todo es cultura y porque somos radio. Y si estamos en ¿Qué le digo? Estamos allí en el dial, en FM 94.9. Sí, el dial, la 94.9 se viste de gala. ¿Por qué? Porque estás vos. Y tenemos cobertura en Capital, en zona norte, en zona sur. Y a su vez podemos decir que en esa cobertura y en esa potencia estamos. Allí tacheros, colectiveros, trabajadores, estamos. Estamos presentes cuando nos sintonizás. Y en la 94.9, allí y con vos. Luego también estamos en www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Ahí nos podés escuchar, nos podés ver en vivo, podés ingresar a nuestro portal de noticias, podés ingresar a nuestras redes propias y también podés formar parte de la navegabilidad de una radio, de una plataforma, de un canal, porque también somos canal de YouTube, en el cual podés a su vez formar parte integrándote al mismo, y también lo que tenemos nosotros es esa navegabilidad que está la programación. Una programación de 8 a 12 en esta semana que ha sido lanzamiento con Lado Z, y este Lado Z es Hernán Slosnik, y este Hernán Slosnik es un magazine de interés general espectacular. Luego de 12 a 13 con el gran Tito Caraval en Clave Grote, y continuamos luego la programación a la tarde conmigo, Alejandra Piaggi. Y luego se viene y lo que se viene es el regreso y la noche. Parte va a estar en marzo y la gran va a estar en abril. Esa gran parte en la cual vamos a definir absolutamente las 24 horas de programación. Dicho todo esto, también te digo que en Instagram ingreses a FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9. En Twitter, FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal. En Facebook, Radio Cristal, obviamente. Y si no, también tenés canal de YouTube. Y en el canal de YouTube nos podés ver y escuchar cuando vos lo decidas. Y si vos lo decidís a la tardecita, noche, nosotros lo tenemos subido. Y si hablamos del canal de YouTube, hablamos de la lupita. Y si hablamos de la lupita, hablamos de que allí colocás Radio Cristal 94.9. Radio Cristal 94.9, y también tenemos allí plataforma de YouTube propia. Así que la 94.9, así que la plataforma para ver, para escuchar, para navegar, para tener portal de noticias propio y un equipo fantástico. Las redes propias, en esas redes son portales de noticias, más que únicamente el punto de vista de los coconductores, los invitados, las temáticas. Son portales en donde tenés placas de lo que acontece, económica, política, social. Hoy, por ejemplo, educativamente, que lo vamos a tratar ahora, y así sucesivamente. Por eso que lo que te digo es sumate a la fusión del año, sumate a FM Radio Cristal 94.9. El político presenta su verdad, mientras desviste las mentiras en
¿Qué le digo? Y ahora llega el momento de decirte que tenemos el momento. Sí, el momento visiondesarrollista.org. Por eso que te damos la bienvenida hoy con un invitado de lujo. Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Biaggi. Y si hablamos del momento visión desarrollista, siempre estoy con él. Y si les digo con él, estoy hablando de mi codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Está en Nueva York, ha cambiado de estados, está en las determinadas redacciones. Está Francisco Pachi Uranga, siempre está con nosotros. Pero en este momento, en el día de hoy, tenemos un invitado de lujo. Y este invitado de lujo es, en definitiva, él. Y si hablamos de él, es una persona que aparte a mí me da muchísimo placer. Hace años, cuando estaba en Con Vos, él tenía un segmento, siempre estaba presente. Cuando Nicolás Foscaldi y también Pachi me mandaron un mensaje y me dijeron, Ale, este jueves en el momento Visión Desarrollista está él, para mí me fue espectacular verdaderamente. Estamos hablando de un maestro, sí, la actividad docente por más de 50 años. Profesor en geografía, licenciado en ciencias políticas, UBA. Estoy en comunicación con Juan Carlos Roiseco. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué placer tenerte, Juan Carlos. Bueno, pero mira, gracias, muy amable. Ni que el gobierno hubiera sabido que hoy ibas a salir al aire conmigo. Bueno. Porque justo... Bueno, muchas gracias por la invitación. A Nicolás también un abrazo muy, pero muy grande. No, por favor, justamente... Y a toda tu gente. Gracias. Justamente hoy, Juan Carlos, fue el hecho de los vouchers educativos. El lanzamiento, algo que se había dicho en campaña, pero hoy se pone en juego. Bueno, contame un poco cómo ves la situación educativa a nivel general. También vamos a decir que hay parámetros de encuestas al respecto. Hoy tuvimos otra vinculada con cuántos alumnos estamos hablando sobre lectura mínimamente que pueden ejercitarlo. Sí. Así que, ¿cómo ves la educación en general y cuál es tu punto de vista de los vouchers educativos? Bueno, yo quería empezar por lo último, lo de los vouchers. En este caso es un voucher, llamémoslo, con características particulares, porque es para ayudar a las familias que no pueden hacer frente a los altos costos que significó el aumento de las cuotas de las escuelas privadas. También hay un alto costo de los útiles escolares. Y bueno, esta es una ayuda que da el Estado, en este caso el gobierno, sobre este tema. Pero bueno, no es exactamente lo que en otros países se fue dando, se fue desarrollando, que tuvieron otra función, ¿no? Que cada uno de los integrantes de la familia, el papá, la mamá, pudiesen mandar a sus hijos a una determinada escuela y con ese voucher la escuela después se apropiaba de un emolumento que es en definitiva el haber que tienen ellos en su caja, es decir, sí, que es el presupuesto con el cual se van a manejar. Pero el tema es que yo diría que para poder hablar un poco de la situación actual, yo lo dividiría en dos. Primero, en la situación que lo recibimos, ya en otros momentos hemos hablado de la situación en que hemos estado durante mucho tiempo en problemas graves y serios en los rendimientos de las diferentes evaluaciones internacionales, sí, inclusive las nacionales, con un deterioro muy importante, lamentablemente, del problema de la lectoescritura comprensiva. También en matemática hemos tenido descensos importantes. Si en ningún otro momento
nos volvemos a comunicar, ya te los podría dar con números exactos, pero genéricamente nosotros estamos observando, o generalmente estamos observando, que el deterioro es muy grande. Sí. Ahora bien, este problema tiene varias aristas. Una de ellas fue la pandemia, ¿no? Si bien la pandemia, la cuarentena ya es tiempo pasado, generó en todos los alumnos, en las chicas, en los chicos, sobre todo en los estudiantes de la escuela primaria y gran parte de la secundaria, problemas muy serios en el aprendizaje. Sí. Esta relación que siempre se da en el aula, esta relación social que es tan importante, que permite que todos puedan ir a la escuela y tener la probabilidad de poder discutir temas con sus maestros, poder trabajar en el aula con sus compañeros, se había cortado abruptamente. Vos imaginate, Alejandra, que aquellos chicos que comenzaban primer grado en el año 2020, que se encontraron de golpe y porrazo con que fueron 2 días a la escuela y hasta fin de año no volvieron. Sí. Eso trajo situaciones muy complejas. ¿Te acuerdas que ya eso lo habíamos hablado cuando decíamos, bueno, no en todas las casas cada uno tiene su computadora y un lugar como para poder estar tranquilos y poder estudiar y poder recibir sus clases por vía internet? Esto Así no es. se daba. Muchas veces los chicos tenían que acceder a las clases por un pequeño telefonito y bueno, esto todo se deterioró. No, en y una a veces forma también, pero muy Juan grande. Carlos, eran varios hermanos y se tenía una sola tablet o un solo teléfono. Entonces se tenía que elegir quién y agradecer que se tenía, porque hay otros lugares en los cuales no hay conectividad tampoco. Que habíamos conversado inclusive que la sede de Uruguay, de la Organización de Estados Iberoamericanos, habían hecho un estudio por el cual se consideraba que íbamos a tardar entre 11 y 12 años en recuperar todo lo perdido durante esta cuarentena, que realmente fue una cuarentena que muchos la han calificado como casi cavernícola, ¿no? Es decir, estuvimos encerrados y está bien, indiscutiblemente había que prevenir de los contagios, pero después la apertura de las escuelas se hizo muy tarde y como bien dice la UNESCO, lo último que se cierran son las escuelas y lo primero que se abren son las escuelas, refiriéndose al problema que tan puntualmente tuvimos la desgracia de vivir en el 2020. Eso por un lado desde el punto de vista global, pero desde el punto de vista local, también un tema que muchas veces hemos conversado, que las escuelas, el problema de qué se enseña, ¿no? ¿Cuál es el fundamento pedagógico con que se fue desarrollando la educación en nuestro país? Y ahí había problemas serios, todo lo que hemos visto de bajadas de línea política hacia los chicos y hacia las chicas que, en mi modo de ver, está totalmente fuera de lugar, ya que en la escuela se enseña, se educa y no se adoctrina. El adoctrinamiento corresponde a otro ámbito. Y me parece que eso es lo que también ha deteriorado enormemente este proceso de aprendizaje, este proceso que en muchas provincias realmente fueron catastróficos, ya que los alumnos que estaban en el secundario podían pasar directamente de un año a otro debiendo muchísimas materias. Quizás haya que hacer un análisis mucho más finito de cada una de las jurisdicciones, porque no en todos los casos sucedió esto que te estoy comentando. Y en la actualidad, la verdad que yo te diría que primero me gustaría saber qué es lo que piensan, más allá del voucher, qué es lo que piensan las autoridades de la ahora Secretaría de Educación, ya no es más ministerio, porque está subsumido, y esto hace que nos gustaría conocer realmente cuál es el objetivo que tiene el actual gobierno sobre la educación. Vos sabés muy bien que toda la educación está administrada, la política educativa, por las provincias. Por lo tanto,
cada provincia, cada jurisdicción dicta sus propias normas que tienen que estar de consumo con lo que es la educación de todo el país. Es decir, la posibilidad de que puedan acceder a la educación en cualquiera de los niveles es reconocida en todo el país. Por eso existe el Consejo Federal de Educación, de Cultura y Educación, que es el que no es que rija la política educativa, pero sí la que coordina que todas las provincias puedan desarrollarse en un ambiente, digamos, donde los chicos de cualquier punto del país tengan mínimamente los conocimientos que son necesarios. Bien. Felizmente eso ha perdurado el Consejo Federal y espero que nunca deje de existir, aunque si vos me preguntás, no quiero irme a los tiempos de hace 50, 60 años, pero me parece que la nación, si bien este es un país federal, la nación tiene mucho que decir en el tema educativo. Eso fue lo que hizo alguna vez grande a la Argentina. Por supuesto que hay que adaptarse a los tiempos y a las necesidades de cada una de las provincias, cosa que nunca faltó eso, siempre, aunque hubiese existido, como en otras épocas, el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación con sus propias escuelas, siempre se tomaban los temas regionales como algo fundamental. Sí. Entonces, por eso creería que habría que esperar, porque en el pacto que el presidente quiere llevar adelante el 25 de mayo de educación, pareciera ser que no hay mucho que decir. Y creo que es fundamental, porque conocemos fehacientemente bien que los países que tomaron el toro por las astas con el tema educativo después tuvieron la enorme posibilidad de desarrollarse en el sentido económico diferente al resto. Yo siempre pongo el caso ya histórico del Japón, que después de las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, le apostaron no al militarismo, sino a la educación y llegaron a donde llegaron los japoneses, entre otras cosas. ¿Por qué crees que hace tanto tiempo que no es prioridad la educación? Y esto le corresponde a diferentes gobiernos que han pasado. Sí, por supuesto, sí, no es solamente del actual o de los anteriores. Esto viene ya de un problema muy grave y serio que creo que son las prioridades. Claro. Cuando se puso como prioridad la educación, el país tuvo una posibilidad de crecimiento extraordinario. Juan Carlos, ¿y cuándo se puso como prioridad la educación? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuándo se puso como prioridad la educación? Bueno, justamente iba a eso, ¿no? La educación se puso en prioridad allá por el siglo XIX con la ley 1420, de 1884. Creo que ahí es el momento en que ponen a la educación adelante de todo, porque fue la herramienta fundamental para el país que se quería. A lo que yo quería comentarte es que a todos los que nos gusta la educación, estamos en la educación, siempre nos preguntan, y bueno, pero ¿cuál sería, según tu criterio, cómo tendría que desarrollarse la educación, etcétera, etcétera? Sí. Pero yo pondré una pregunta antes que eso. Preguntarnos qué país queremos. ¿Qué tipo de país queremos? Si vamos a querer un país industrializado, si vamos a querer un país solamente de servicios, si vamos a tener un país creador, productor de alimentos, etcétera, etcétera. Cuando tengamos, creo yo, en mente qué tipo de país queremos, entonces para ese tipo de país hay una determinada educación. No cualquier educación, proyecto educativo encaja con el proyecto de país. Pero cuando ya tenemos ese gran paraguas, que es decir, bueno, ¿qué país queremos? Entonces ahí sí tenemos que tener una ley de educación, llamémosla nacional, provincial, lo que se nos ocurra, que esté de acuerdo con ese objetivo. Si no tenemos nosotros bien claro el país que queremos, entonces no vamos a poder desarrollar una educación, porque va a estar, digamos, en incompatibilidad una cosa con otra, y eso nos va a llevar al fracaso. Mirá, la década del 90...
Juan Sí, Carlos, discúlpame que te interrumpa en esto. ¿Qué tipo de país querría Juan Carlos Roiseco para yo, también en materia educativa? qué pregunta, ¿eh? Bueno, ¿qué tipo de país? Primero, un país republicano y democrático, donde se respeten fundamentalmente la división de poderes y las instituciones republicanas. Eso es fundamental. Así se creó la Argentina. La Argentina entró al mundo con el republicanismo. Es decir, la división de poderes, la posibilidad del respeto institucional, eso fue lo que empezó a hacer grande a la Argentina. Con eso damos el puntapié inicial para pensar si buscamos ser un país industrial o no. Si vos me preguntás a mí, yo creo que la Argentina debe ser un país industrial, pero de punta, ¿eh? Un Coincido. país que, claro, que es productor, que teniendo producción de materias primas tan importantes como el petróleo y el gas, teniendo recursos hídricos muy importantes, teniendo los suelos quizás más ricos del mundo para poder tener la producción, a partir de ahí ejercer y desarrollar una industria fundamental. Pues imagínate que cuando en la década del 20, 1920, 1920, bien Sí, digo, sí. con el general Mosconi, la creación de YPF, Claro, la claro. Argentina empezó, claro, en la Argentina empezó un proyecto muy importante que se fue diversificando en América Latina y el entonces presidente Hipólito Yrigoyen y después Marcelo Torcuato de Alvear le pidieron a Mosconi que vaya a distintos países de América Latina para que cada uno de esos países tuviese también su propia compañía petrolera nacional que fuese la fuente del desarrollo. Después en la década del 40, ya con el justicialismo en el poder, con el general Sabio, que fue el impulsor de la siderurgia argentina. Entonces la Argentina, para poder tener ese proyecto económico, el proyecto industrial, según mi criterio, también tiene que tener independencia en la forma de tomar las decisiones. Mm. Si se extranjeriza todo, y yo no estoy en contra del capital extranjero, al contrario, que vengan porque lo necesitamos, pero que sea la Argentina o el país, el Estado, lo suficientemente soberano como para poder dictar sus propios objetivos desde el punto de vista económico. Bien. Entonces, si tenemos un país que se desarrolla industrialmente, entonces la educación tiene que apuntar en eso, tiene que apuntalar ese proceso educativo, ese proceso político, económico y social, y lo debe apuntalar con una educación adaptada a ese momento. Bien. Cuando sucedió lo de 1884, era la ley 1420, dio el apoyo a una nueva sociedad que se estaba desarrollando, con todas las críticas que se le puedan hacer, ¿no? Mm. Todos están de acuerdo, pero bueno, unos están de acuerdo con lo hecho por el entonces presidente Julio Argentino Roca y otros no. Pero la Argentina se empezó a consolidar como tal en la década del 80, en 1880 en adelante, cuando no solamente fue la ley 1420, sino una fuerte presencia del Estado Nacional. Los ferrocarriles, el registro civil, Claro. la posibilidad de eliminar las milicias populares y hacer un ejército, etcétera, etcétera. Las comunicaciones fueron las que desarrollaron la Argentina y le dieron un impulso muy grande hasta 1930, 30 y pico. Ahí comienza a cambiar esta situación cuando la Argentina lamentablemente empieza a tener graves problemas institucionales, la destitución de Hipólito Yrigoyen en 1930 y a partir de ahí 6 golpes de Estado que lo único que hicieron fue destrozar el país. Vos Bien. imaginate que en la época de Martínez de O, bueno, todo el proceso de industrialización en la década del 70, en el 76 en adelante, comenzó a tener un deterioro fundamental. Y en la década del 90 pasó algo parecido. Con la convertibilidad y demás, la Argentina se desindustrializó y provocó lo que nosotros hemos visto en la Ley Federal de Educación, que fue un fracaso absoluto y total, dicho por todos los Sí. especialistas en educación, y que
¿Qué fue lo que eliminó? Eliminó la educación técnica, salvo Neuquén y la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siguieron y con el tema de la educación técnica, mantuvieron la educación técnica tal como la hemos conocido y desarrollada a los tiempos que se vivían en esos momentos. El resto, la parte técnica quedó subsumida por otro aspecto mucho menor en lo que hace a la profundidad. La Argentina tenía Juan la Carlos, educación técnica, sí, perdón. En relación a lo que estás diciendo, de acuerdo al tipo de país que queremos, que me pareció fantástico lo que dijiste, es la política educativa y cómo la venís desarrollando. Pero en un determinado momento, y vos ahora estás hablando de las escuelas técnicas, yo justamente te voy a preguntar, ¿qué pasa con las escuelas de oficio? Porque hoy son súper necesarios, nos estamos pasando, ¿sabes qué? Exactamente. Si conseguimos un plomero, nos vamos pasando los plomeros a todos lados. Mira, te tengo que comentar algo. Yo estoy en un proyecto que no es mío, obviamente, pero bueno, estamos en un equipo de trabajo que de una institución que quiere desarrollar un polo educativo. Y uno de los temas fundamentales es la formación profesional. ¿Por qué? Porque vos hablás con los industriales de las diferentes localidades y lo primero que te dicen, mire, no conseguimos electricistas, electromecánicos, no conseguimos plomeros. Es como que se ha perdido enormemente esto que vos decís de las escuelas de oficio, lo que se nombraba alguna vez como las escuelas de artes y oficios. Y si no, ¿sabés qué, Juan Carlos? Tenés uno y te quedás con ese uno que a lo mejor te cobra una fortuna, porque no tenés posibilidad en el mercado de evaluar. Claro. Exactamente, es ese o ese. Claro. Y esa es la verdad. Eso, cuando vos estás buscando un técnico en ese tema y te encontrás con un problema grave y serio. Claro. Que no los tenés. Antes tenías plomeros en cantidad, electricistas, carpinteros, bueno, la profesión que se te puede ocurrir. Y esas eran las escuelas técnicas. Ojo, ahí hay que destacar fuertemente lo que hizo el gobierno justicialista del 46, cuando llegó Perón por primera vez al gobierno, le dio un fuerte impulso a la educación técnica, ¿no? Sí. Eso es muy importante decirlo. Sí, pero eso fue en el allá y entonces, en el aquí y ahora, ¿qué hacemos? Claro, y bueno, ese es el tema. La inteligencia artificial, la mecanización, la informática, ha cambiado mucho todos estos temas que estamos hablando. Bueno, y hay que saber aprovecharlos para que, a través de la inteligencia artificial, la mecanización, todo aquello que facilite el trabajo para hacerlo más rápido en el menor tiempo posible y mucho más económico, dé lugar a que la Argentina vuelva a tener la cantidad o la cantidad necesaria de técnicos, personas formadas profesionalmente para desarrollar estas actividades. Bien. No pensemos en ingenieros solamente, ingenieros, arquitectos, no, hay que pensar en los cuadros medios, llamémoslo de alguna manera, que puedan hacer, Juan Carlos, además los trabajos manuales. La inteligencia artificial es irremediable y se impone. Ahora, yo con la inteligencia artificial, con todo respeto lo digo, no encuentro dónde está mi caño roto en mi casa, por ejemplo, te lo digo. Llegará un momento en el cual la inteligencia artificial me dirá dónde está el caño. Pero esto muestra la necesidad de lo que estamos hablando. Juan Carlos, hoy si estuvieras delante del presidente de la Nación, el secretario de Educación, que para mí la educación tiene que ser un ministerio, pero bueno, no importa, eso es un tema muy mío. ¿Por qué? Porque creo que tiene que tener una independencia y tiene que ser, creo que de lo primordial, lo más primordial es la educación. Igual está dentro de capital humano, ¿no? En relación a esto, si estuvieras con el presidente o quien hoy ocupa la Secretaría de Educación, o si no también con Petovelo, Sandra Petovelo, que está en Capital Humano. Dentro de las políticas educativas a llevar a cabo para vos hoy, en el aquí, en el ahora, en el presente, ¿cuál sería una de las prioridades? La calidad educativa. La calidad educativa para mí es fundamental. Hemos perdido un terreno muy grande y te voy a dar mis 2 o 3 grajeas en ese sentido, ¿no? La calidad educativa está dada por la calidad
la capacitación que tienen los docentes. Y para mí es fundamental no solamente la capacitación que se da, pero bueno, habría que ver en qué medida se está dando. Pero también hay otro caso que es fundamental y que en otras oportunidades lo he comentado, la necesidad fundamental de que el docente tenga una ubicación socioeconómica dentro de la sociedad importante. El docente no puede ser que estén diciendo en algunos lugares que cobra menos que el límite para ser pobre. Eso es una barbaridad. El docente tiene que estar bien pago o muy bien pago, porque eso es lo que han hecho los países que se han desarrollado. El docente es una persona muy bien paga, ¿para qué? Para que se pueda no solamente dar clases de la mejor manera posible, sino que se capacite continuamente, es decir, la capacitación continua del docente y que esté dedicado full time a la actividad docente y no como algo secundario, como para cumplir con para cubrir un poco sus gastos, que no puede hacerlo de otra manera. Bien. No, esto tiene que estar dado por primero, la necesidad de un reclutamiento muy importante de alumnas y alumnos que quieran dedicarse a la docencia. Y para que eso suceda, le tenés que dar un muy buen salario y recuperar el estatus social que tiene el docente. No puede ser que los docentes... El respeto, claro, en el mundo ser maestro, mundo ser maestro es una reverencia. Claro, vos imaginate que en muchas partes, no, vos sabés que inclusive hay otros países del mundo que también tienen el mismo problema que nosotros, sí, de las agresiones a los cuales son sometidos los docentes. Sí. Una vez, hace muchos años, unos supervisores de educación media de Francia vinieron a la Argentina, a Buenos Aires, a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura, y nos dieron una charla y decían que los docentes aprendían defensa personal, claro, porque eran continuamente agredidos físicamente por los docentes y por los alumnos y por los padres de los alumnos. Bueno, entonces, si vamos a permitir eso, realmente es algo grave, Juan Carlos, algo que tenemos que tener en cuenta como a resolver con mucha urgencia. A ¿no? ver, cuando uno era niño, decías, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Maestra jardinera o maestra? Siempre decías eso. Claro. Hoy en día le preguntás a cualquier niño y no le surge. ¿Por qué? Y una de las cuestiones que te dicen, ¿sabes por qué? Por lo que estás diciendo. Pero si no voy a llegar a la primera semana para vivir. Es decir, no puede un docente ganar menos que una canasta básica. No puede. Otra cosa, te aumentan muchísimo las prepagas. Ayer hablo con uno de los oncólogos, mira, de los más importantes. Cuando vos pasás la prepaga, es decir, cuando vos pasás tu obra social, a ellos por pasaje es como si fuera una bolsa de caramelos. Cada pasaje de los pacientes. Es decir, hay algo que no estaría funcionando. Por lo menos están los que te cobran y está el médico o la enfermera y demás que no les llega ese dinero. ¿En dónde se queda? Y en la docencia también. ¿En dónde se queda gran parte de ese dinero? Sí, yo creo que los presupuestos educativos son altos, son importantes, pero me parece que hay que no redimensionarlo, pero sí redireccionarlos. Reestructurarlos. Claro. Exactamente, para que le llegue a quien le tiene que llegar. Exacto. Vos imaginate que un docente que tiene que estar de un lado para otro, que nunca se termina con ese viejo proyecto de docente secundario del docente por cargo. Felizmente en algunas jurisdicciones se está llevando adelante. El docente no puede estar de un lado para otro, no puede estar dando 6 horas a la mañana en Quilmes y a la tarde 6 horas en Tigre, porque realmente es un ser humano que se tiene que mover con todos los gastos que hoy significa. Sí, pero si no, no llega. Claro, bueno, ahí está el quid de la cuestión. Y hay otro tema que te quiero preguntar en relación a esto, que tiene que ver, para preguntarte si es un mito. Porque algunos te dicen, el mismo docente, te da mejor cátedra en una escuela privada que en una pública. ¿Es verdad? No, yo creo que no es así. El que es docente en cualquier escuela. Ahora sí.
Si nosotros vemos quizás el equipamiento que tiene cada Claro, escuela, claro. entonces ahí es otra historia. Mm, ¿Por qué? Porque hay escuelas públicas que están muy bien equipadas y otras que no están tan bien equipadas. mm, Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. No es mm. que dé mejor clase en un lugar o en otro, en una mejor escuela o en una escuela de menor calidad. El Exacto. docente da exactamente lo mismo en tercero A en una escuela de Barrio Norte que en tercero A de una escuela de Mataderos. Mm. O en una escuela privada, pero hay que ver también la infraestructura de esa escuela, el equipamiento que tiene y con qué elementos cuenta el docente. Bien, Eso para mí es fundamental. bien. Así que es un mito, pero bueno, mitad sí, mitad no te diría, ¿no? Miti, miti. Porque ni una cosa, yo te diría ni so o ni, Mm, pero ni sí ni no, porque hay que ver de qué depende la situación en la cual estamos. Vos bien. imaginate que hay escuelas que están perdidas en el medio de la nada, en la montaña y demás, que no tienen los elementos necesarios que tiene una escuela, ya sea público o privada, en las grandes ciudades de la Argentina, ¿no? Bien. Juan Carlos, cierro. Ha sido un placer. Quiero muchos más capítulos Bueno, contigo. Un lujazo como siempre y bueno. desde siempre. Chapó, maestro. Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias. A las órdenes de ustedes, cuando me necesiten, estaré con mucho gusto. Abrazo inmenso. Cuídate mucho, Juan Carlos. Gracias igualmente y un saludo Gracias. a toda la audiencia. Cariños a la familia. Y estuvimos con él, maestro, 50 años, profesor, 50 años de maestría en geografía, licenciado en ciencias políticas, UBA. Estuvimos con el gran Juan Carlos Royseco en el momento visiondesarrollista.org. Cerramos un nuevo episodio. Divisiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Biaggi. Y ahora llega otro momento, un lindo momento, un momento en el cual también nos trasladamos por lo general y tenemos un momento federal. Este es el momento de Fundación Ecoconciencia. Y cuando hablamos de Fundación Ecoconciencia, hablamos siempre de su presidente, Rodolfo Tarroubellia, pero tiene un equipo formidable, un equipo fantástico. Dentro de ese equipo va a estar la protagonista del día de hoy. Y cuando hablamos de presidente de Fundación Ecoconciencia, también ha sido presidente de CIFAL Argentina, UNITAR, y estamos hablando de Rodolfo Tarroubellia. Y hoy tenemos una protagonista especial, una protagonista realmente que hace historia, y hace historia hablando justamente de educación, en materia también educativa, en materia de ese a veces descubrimiento, porque hay que dejar de cubrir, ese descubrimiento a lo que es el lenguaje no verbal, poder adentrarnos allí, a lo que nos dicen a veces los gestos, a lo que nos dicen las actitudes, a lo que nos dice el cuerpo, a lo que nos manifiesta. Y ella es una especialista justamente en este tema, es una especialista en lenguaje no verbal. Y el cierre, como siempre y desde siempre, lo tenemos en Fundación Ecoconciencia, especialista en lenguaje no verbal y detección de la mentira. Sí, estamos hablando específicamente de ella, la protagonista que ahora se viene en ¿Qué le digo? Como lo es Florencia Martínez. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ale. Muy bien. ¿Ustedes? Qué Un placer saludo a toda la tenerte. audiencia. Muy bien, Flor, muy bien. Muchas Flor, gracias. primero, yo cuando me contaba en su momento Rodolfo Tarroubellia, no sabías lo que es Flor. Bien. Y me dice, nosotros le decimos dulce Florcita, y eso me encantó. Y dice, es especialista en el lenguaje no verbal y detección de la mentira, pero vos no sabés la habilidad que tiene. ¿Cómo lo descubriste primero, Flor? Contame. Bueno, en todas las experiencias que vamos teniendo con Rodolfo y vamos conociendo una gran cantidad de personas en diferentes roles, ¿no? Mm, Entonces, las situaciones nos van exponiendo y podemos llegar a leer cómo van pensando las personas según las situaciones. Y esta es una cuestión natural y se trata también de empatizar con las reacciones y acciones
de las otras personas, entonces va mucho por ahí, es muy natural y las mujeres contamos con varios sentidos extra, no solamente el Bien. sexto. Es algo que te nace directamente. Flor, te Y quiero sí. preguntar sobre un tema que es la participación de Fundación Ecoconciencia en la Feria de la Puna. ¿Podemos adentrarnos, como a mí me gusta decir, al tema? Por supuesto, tengo mucho para comentarte al respecto. Contame. En febrero pasado, del 22 al 24, se celebró la edición número 33 de la Feria de la Puna, que se desarrolla en Antofagasta de la Sierra, un departamento el más extenso que tenemos en la provincia de Catamarca, donde confluyen las comunidades de toda la zona, ¿no? Sabemos que Antofagasta de la Sierra es muy rica culturalmente, está cerca de más o menos a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, con unos paisajes excepcionales, y es una de las ferias más importantes que tiene la región. Bien. Nosotros, desde Fundación Ecoconciencia, hemos participado tanto en el acto inaugural como en el desarrollo de la feria misma. En el acto inaugural hicimos una presentación con nuestro profe, que es César Condorí, nuestro profe de danzas, en donde se presentó un cuadro tradicional frente a las autoridades, por supuesto, que se llama Rememorando las Carnavales de Antaño, como solía suceder en su momento el denominado cuadro carnaval carpero. En esta presentación participaron gente de la zona que va habitualmente a los talleres que la Fundación dicta, de todas las edades, niños, adolescentes, Qué adultos. Y en esta presentación particularmente nuestro equipo también de la Fundación participó de este cuadro. Así que la verdad muy lindo, emotivo y muy arraigado a las culturas ¿Y qué hizo el equipo de la Fundación? Contame. La Fundación, y luego pasamos a la feria, Sí. en donde la Fundación ya allí tiene los proyectos tiene un proyecto que es de taller de valor agregado Ahí está. en lana y fibra que se denomina en un centro de acopio, o se destina en un centro de acopio, que está en Los Nacimientos, en otra localidad de Antofagasta. De allí surge este proyecto que se llama Urdiendo Sueños, en donde las mujeres de Los Nacimientos elaboran las prendas y productos, y tuvimos el grato momento de que el stand en donde estaban en representación no solo obtuvo el mayor premio de la feria, sino que una de nuestras tejedoras, Eva Serpa, fue la ganadora. ¡Qué bien! Tiene Bien, un poco Eva. más Bien, orgullosa. Absolutamente, absolutamente. Todo, bueno, este proyecto se lleva a través como te decía al principio, el proyecto que lleva adelante la Fundación, en donde hay máquinas que han sido aportadas por Livent, que en una cuestión de trabajar con las comunidades se van haciendo este desarrollo, ¿no? Y también se va cuidando de alguna manera la cultura del lugar. Qué interesante. También, súper Porque se genera trabajo también. Se genera trabajo y no se va perdiendo esta cuestión cultural Esencia, que tienen estos lugares alejados. Claro. Te hago una pregunta, primero y principal. Flor, ¿dónde estás en este momento? En Catamarca Capital. Bien, te hago una pregunta. ¿Hay una mirada diferente entre Antofagasta de la Sierra y Catamarca Capital? Estamos trabajando para el desarrollo de todo lo que es el oeste de nuestra provincia. Hay muchos desafíos por delante que tienen que ver con conectividad, con el desarrollo de las mismas comunidades, con las diferencias propias que existen por la distancia. Claro. Y con el esa es la trato que diferencia también es distinto por las distancias. Es la realidad. El trato y los cuidados. Claro. La gente de allá, de Antofagasta de la Sierra, tiene un cuidado especial con el medio ambiente, con la Pachamama, con la esencia, con la madre entre tierra. Exactamente, que por ahí... Y también es como una defensa, ¿no? Hay como una defensa, un acto patriótico al respecto. Hay una reticencia, no nos olvidemos que ellos también son nuestros guardianes en las fronteras. Claro. Entonces es súper valorable. Nosotros por ahí los que vivimos en lugares más urbanos no tenemos tan en cuenta esas cuestiones, que no estaría muy correcto, pero
pero vas allá y realmente te empapás y te bañás de otra realidad que da gusto y enorgullece tener esa gente allí, que esté allí en realidad. ¿Y esa realidad que te baña, cuál sería la tuya? Cuando voy, esta cuestión de la naturaleza, el Sí. cuidado del agua, el ver los animales, el pastoreo, todo lo que la naturaleza nos da para que lo podamos trabajar, y la habilidad que esta gente también tiene para realizarlo, porque no es fácil vivir en una zona de puna en donde el agua a veces es escasa, los climas son muy fuertes, mucho frío, mucho viento, mucha sequedad, distancias totalmente extensas. Allá las escuelas van poco niños, hay desarraigo. Entonces, ver que ellos pueden y eligen vivir ahí, y uno lo llena de esperanza para hacer millones de cosas también. Y a nivel sentimiento, ¿se respira qué? ¿Paz? ¿Qué se respira? Una tranquilidad absoluta. Lo imaginé, me lo transmitís, por eso te dije. Una tranquilidad absoluta. Y es tan inmenso todo eso que uno queda tan chiquito, y se respira eso. Te reencontrás, tenés el contacto con lo que realmente está enfrente tuyo, con la tierra, con el aire. El quien te acompaña es la brisa del viento, el calor del sol. Muchas veces no tenés posibilidad de conectividad, de estar a un teléfono, a un internet, entonces te obliga a reencontrarte. ¿Y valorás distinto de esa manera el sol, la brisa, la naturaleza? Absolutamente, absolutamente. Allá no hay estatus social, esta cuestión no existe en esas zonas, porque si no sabes realmente vivir a la intemperie, no vale de nada el estatus social que puedas tener, ¿no? Y toda esta cuestión económica que a veces nosotros terminamos haciendo como una competencia, una distinción, allá no vale de nada. Flor, y cuando vas allí, ¿cuál es el lenguaje corporal? ¿Qué es lo que te dice por lo general el cuerpo allí? Ese lenguaje no verbal que vos analizás. Porque por lo general en los distintos lugares hay un mensaje que también te transmite el cuerpo. A veces hay un mensaje que te lo transmiten las manos también. Esas manos laboriosas, yo amo las manos laboriosas, por eso te pregunto. Exacto. La naturaleza misma hace que vayas despacio, porque a esa altura, 4.000 metros de altura, no podés caminar rápido, no podés hablar rápido, es ir pidiéndole permiso a la naturaleza de alguna manera para que tu cuerpo se vaya adaptando. Ay, qué lindo. Entonces, desde ese momento uno ya cambia también su actitud y su comunicación no verbal, porque va despacio, baja muchas revoluciones, obligado, ¿no? No es una elección, esto es obligado. Qué bien lo que sale decís. de la cabeza, te descompones. Qué bien lo cuando que empezás y cuando encontrás a la gente de la zona que también es de igual manera, entonces y ya ves la forma y que son dulces y respetuosos, y que la gente del interior en Catamarca literalmente te va a dar hasta lo último que le quede, aunque ellos se queden sin nada, mientras haya un respeto de por medio. Qué lindo. Dulce Flor, sí. Ha sido un placer tenerte, la verdad. Por favor. Y felicitaciones por esta feria. Conversar. Chapó, maestra, se te quiere mucho. Gracias, Dulce Florcita. Gracias. Abrazo grande. Abrazo inmenso, mi amor. Cuídate mucho. Chau, Flor, gracias. Y estuvimos con ella, la verdad, un encanto. Y aparte con esa... Yo sentía que lo vivía. Hay entrevistas que vos las vivís y vas hasta... Sentía como yendo al lugar, como que me trasladaba al lugar ella, con la forma de expresión, con también esos giros poéticos que a veces lo dicen todo, ¿no? Que a veces te describen la vida misma. Gracias a ella que estuvo hoy con nosotros, especialista en lenguaje no verbal, detección de la mentira. Este ha sido el momento Fundación Ecoconciencia. En nombre de su presidente, Rodolfo Tarrubelia, estuvo ella, Florencia Martínez.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Con la conducción de Alejandra Piaggi por Radio Cristal 94.9. Y Piaggi, me encanta cómo lo dice. Y Piaggi lo que te dice es que ahora continúa así, tenemos una continuidad extraordinaria de programas. Quédate que se viene Cultura Energética, El Transformador, aquí obviamente en FM Radio Cristal 94.9. Hemos tenido, creo yo, que un gran programa de ¿Qué le digo? Y nos despedimos específicamente de ¿Qué le digo? Hasta el próximo jueves, sí, de 13 a 14. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chao, gracias, los amo.